vamos a poner atención en el esquemita, en la imagen que tenemos en la parte izquierda superior. Ajá. Ahí tenemos un líquido que está en un recipiente del lado izquierdo. Aquí, vamos a ubicar, tenemos un líquido, puede ser pues nuestro líquido estrella, que es el agua, pero también puede ser acetona, etanol, benceno, cualquier líquido. Y fíjense, vamos a observar que en un momento dado a una temperatura determinada, esto vamos a considerar que está en una condición de presión atmosférica y a una presión ambiente, a una temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que ese líquido empieza a evaporarse. Y esa evaporación se representa con estas globitos que se ven aquí. Ese líquido empieza a pasar a la fase de gas. Bueno, si no cambiamos nuestra condición de presión y temperatura, llega un momento, fíjense, en que esas moléculas que están pasando al estado gaseoso en el momento en que se llega a un equilibrio, esa cantidad de moléculas que pasa del estado líquido al estado gaseoso en el equilibrio es la misma cantidad de moléculas que pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y ese es un equilibrio dinámico. Ya habíamos platicado, ¿no? De los equilibrios dinámicos en el tema de equilibrio químico. Se considera que se tiene un equilibrio dinámico porque el mismo número de moléculas que pasa del estado líquido al estado gaseoso es igual al número de moléculas que pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y se establece un equilibrio que se llama equilibrio dinámico. Si yo a ese recipiente le adapto, fíjense, un dispositivo como este, ¿qué cosa es esto que se representa en la imagen que está del lado izquierdo en la parte de abajo? ¿Qué está representando esta partecita del dispositivo? ¿Qué representa? La presión. La presión. Es un manómetro. Esa imagen está representando un manómetro que justamente mide la presión de vapor, la presión que están ejerciendo estas moléculas que están en el estado gaseoso. Entonces, la presión que ejercen las moléculas, les decía yo, sobre el recipiente, sobre las paredes del recipiente, y la fase y la fase líquida en la superficie del líquido se conoce como presión de vapor. Si nosotros adaptamos un manómetro, podemos medir esa presión de vapor. Y mientras que yo no modifique la temperatura, ese valor de presión de vapor se va a mantener. Entonces, aquí les puse otra definición que es equivalente a lo que ya han comentado. Es la presión que ejerce el vapor de una sustancia sobre su fase líquida. Si el recipiente está cerrado, pues también es una presión que está ejerciendo sobre las paredes del recipiente. Mientras yo no modifique la temperatura en el sistema, la presión de vapor se va a mantener. Si yo cambio la temperatura, entonces esa presión de vapor va a cambiar. Y por ahí hay un concepto muy importante que es, en este caso, por ejemplo,
lo siguiente. Escuchen lo que voy a decir. Cuando la presión de vapor es equivalente a la presión atmosférica, la temperatura en la que se consigue esa condición, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama a esa temperatura? Lo voy a repetir. Cuando la presión de vapor es equivalente a la presión atmosférica o igual, la temperatura a la que se consigue esa condición, ¿cómo se le llama? Fernanda Estrafón, buenos días. A ver, hermosa. ¿Cómo se le llama a esa temperatura? A la temperatura a la cual la presión de vapor es equivalente a la presión atmosférica y que es particular para cada líquido. ¿Cómo se le llama esa temperatura? ¿Es la temperatura crítica? No. No. ¿Es el calor latente? No. Una cosa es calor y otra cosa es temperatura. Y esa temperatura, ustedes la conocen perfectamente, sobre todo en el caso del agua. Voy a repetir lo que estoy preguntando. Es el punto de ebullición, ¿no? Ajá, es el punto de ebullición o la temperatura de ebullición. Todos lo sabemos, ¿no? Vuélvanlo anótenlo. Cuando la presión de vapor de líquido es igual a la presión atmosférica, la temperatura a la que se lleva a cabo ese equilibrio se le llama temperatura de ebullición o punto de ebullición. Ajá, es un punto de equilibrio. De un equilibrio, pregunto, ¿homogéneo o heterogéneo? María Fernanda Sánchez, buenos días. Esa condición en la que se tiene la temperatura de ebullición del líquido, que puede ser agua, puede ser etanol, puede ser acetona, cualquier líquido que se nos ocurra, Buenos días, profesora. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Es un equilibrio qué? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Heterogéneo? Heterogéneo. Ajá, porque existen dos fases que están en equilibrio, la fase líquida y la gaseosa. Ajá. Entonces, estamos ya entrando a definir algo que es cotidiano y que conocemos, pero desde un punto de vista de un estudiante de una carrera de las ciencias biológicas. ¿En qué momento cuando nosotros estamos en casa, cómo sabemos que estamos llegando a ese equilibrio heterogéneo, a esa temperatura de ebullición? ¿Cuando el líquido qué? Empieza a burbujear. Ajá, cuando el líquido empieza a burbujear. Ajá, es decir, están pasando moléculas de líquido al estado gaseoso. Y la cantidad de moléculas del estado líquido que pasa al estado gaseoso es equivalente a la cantidad de moléculas que están pasando del estado gaseoso al estado líquido. ¿Sale? Entonces, nada más para reafirmar, aquí estamos viendo varias cositas. Uno, el concepto de presión de vapor. Otro, el concepto de equilibrio heterogéneo. Otro, la temperatura de ebullición. Son conceptos diferentes que se engloban en este tema. ¿Vamos bien? Y que ya los conocemos. Y que esa presión de vapor se puede medir a través de un manómetro. La temperatura de ebullición se mide a través de qué dispositivo. Francisco Mijangos, buenos días. Buenos días, profesor.
¿A través de qué dispositivo se puede medir la temperatura de ebullición? Un termómetro. Sencillito. Vamos bien, vamos avanzando parejito, muchachos. Este concepto de presión de vapor, es algo muy sencillo. Sin embargo, es base para entender ciertas cosas como las que vamos a explicar ahorita. Fíjense. Pregunto, ¿en el laboratorio ya manejaron o ya vieron la práctica de presión de vapor? ¿Raquel? Creo que no. No. Pablo. Nosotros sí ya la vimos. Hasta la hicimos presencial. Ajá. Entonces ubican el aparatito con el que se hace la determinación, ¿no? O sea, es algo parecido a esto, guardando las diferencias, ¿no? Pero básicamente se tiene un tubo calefactor donde se pone el líquido al cual se le quiere determinar la presión de vapor, está adaptado a un manómetro y aquí en el tubo se tiene una manguerita que se abre y se cierra para modificar la presión que hay aquí adentro del tubo. Por supuesto, se requiere una bomba de vacío para, primero, se saca todo el aire que hay aquí, o una gran cantidad de aire que hay aquí encima del líquido, con una bomba de vacío. Y después, el tubito se calienta con el líquido, y como aquí hay menos moléculas de aire, el líquido empieza a hervir a una temperatura más baja. Se mide la presión de vapor por las diferencias de alturas que se generan en las ramas del manómetro. Y se toman los datos de temperatura y presión. Temperatura a la cual empieza a hervir el líquido y la presión que se desarrolla a esa temperatura. Después, otra vez, les decía yo, aquí hay una manguerita por donde se puede controlar la entrada y salida de aire. Se deja entrar un poquito más de aire y entonces esas moléculas de aire ejercen una presión sobre el líquido para que el líquido pueda hervir otra vez. La temperatura aquí debe aumentar. Y entonces la energía cinética de las partículas aumenta, y eso permite que las moléculas que tienen una energía cinética relativamente alta pasen al estado gaseoso y otra vez se mide la presión de vapor. A medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor también aumenta, porque la energía cinética de las partículas aumenta. Ese aumento en la energía cinética de las partículas es exponencial, no es lineal. Y eso hace que la relación entre la presión de vapor y la temperatura, ahora nos vamos a ubicar en la gráfica que está del lado derecho, tenga una relación exponencial como la que estamos viendo en la gráfica. ¿A qué se debe ese comportamiento? Lo acabo de decir ahorita y lo voy a repetir. A medida que aumenta la temperatura, la energía cinética de las partículas aumenta de forma exponencial. Y ese aumento exponencial es el responsable de que la presión de vapor aumente de forma exponencial también. Fíjense, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Miren, aquí en la gráfica se tiene marcado el cambio en la temperatura de manera lineal, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30.
de 30 a 40, de 40 a 50, es decir, hay 10 grados, ¿no? Entre cada medida de temperatura. Ese es un cambio proporcional, directamente proporcional. Pero el cambio en la presión de vapor no es directamente proporcional. Y eso se ve muy bien, fíjense, aquí, por ejemplo, a 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados, vean, se tiene una presión de vapor, no sé, a lo mejor de unos 30 o 35 milímetros de mercurio. Esto es para el agua. Pero si yo aumento la temperatura 10 grados, o sea, a 40, vean, el cambio es mucho mayor. Está casi en 60. Se esperaría que fuera, no sé, de 35 a 45. Pero no, el cambio es mucho mayor, por lo que dije hace ratito. La energía cinética de las partículas aumenta de manera exponencial y eso hace que la presión de vapor aumente de forma exponencial también. Esos cambios se ven mucho en la naturaleza y en la misma forma de vida de nosotros. Ya lo he platicado en algún momento, creo, ¿no? El ejemplo de que próximamente yo creo que ya vamos a ir a la escuela más diario. Y entonces las personas, no sé, que viven en Ecatepec o que viven en Chalco, cosas así, tienen que salir muy temprano, a las 5 de la mañana de su casa. Y se suben al camión y encuentran un lugar disponible para sentarse. Si salen a las 5:10, ya todos los asientos en el camión están ocupados y habrá por ahí 1 o 2 lugares, entonces ya. Si salen a las 5:20, pues ya va a estar lleno hasta los pasillos y casi que les toca irse ahí colgando, ¿no? En el camión. Si salen a las 5:30, pues ya no llegaron a la escuela a las 7 porque ya no suben, ya está súper lleno el camino. Esos son cambios exponenciales, igual lo que sucede en el metro. Aunque los lapsos de tiempo sean lineales, la forma en cómo la gente se mueve es exponencial. Es algo parecido a esto, lo que sucede en el caso de la cuestión del cambio en la presión de vapor con respecto a la temperatura. Entonces, si yo hago una gráfica de presión de vapor con respecto a temperatura, el comportamiento es de este tipo. Aquí lo estamos poniendo para el agua. Pero esa es la importancia, muchachos, de este tipo de estudios, que el comportamiento de diferentes líquidos es equivalente. Hola, mami. Cierre el micrófono, Lisbeth, por favor. Es equivalente. El comportamiento para el agua es muy parecido que para la acetona, el etanol, el cloroformo. Este comportamiento es equivalente. Lo que cambia es el valor de la pendiente para cada disolvente. ¿Me explico lo que estoy comentando, muchachos? Profesora, entonces todos son exponenciales, pero son diferentes en los valores. En sus pendientes, sí. Ahorita vamos a ver una gráfica donde vamos a ver esto que estoy comentando. Este comportamiento que estamos viendo aquí, que es exponencial, lo cumplen todos los líquidos. Lo que cambia es el valor de la pendiente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver otra imagen vean. A ver, en esta gráfica, ¿qué cosa tienen en común los líquidos que están ahí? ¿Qué cosa tienen en común? La gráfica es
de presión de vapor contra temperatura. ¿Qué cosa tienen en común? Es exponencial. Que sus pendientes tienen un comportamiento exponencial. Ajá, que las líneas tienen un comportamiento exponencial. Ajá, entonces ahora aquí la otra pregunta es, ¿por qué en el caso del agua se tiene esta pendiente? ¿Por qué para el etanol esta? ¿Por qué para la acetona esta? ¿Por qué para el etílico esta? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Sería porque el agua es el que tiene un mayor punto de ebullición a comparación del etanol y acetona y éter etílico. Ajá, ¿y por qué se da eso? Sí, tienes razón. El compañero Ernesto tiene razón, ¿no? El agua tiene un punto de ebullición más alto que cualquiera de los otros disolventes. ¿Por qué se da eso? Por las moléculas, algo creo que ahí tiene que ver algo las moléculas que la conforman. ¿Qué tiene que ver? ¿Su tamaño? ¿Su tamaño? Fíjense, esta es más grande, el tamaño de la molécula es más grande esta que esta. De las 4, esta es la más chiquita, ¿no? Y resulta que tiene un punto de ebullición más alto. A ver, ¿qué otra razón podríamos encontrar para que el agua tuviera un punto de ebullición más alto? Sí. Perdón, maestra. Adelante. Sería que el agua es una molécula polar a comparación de, por ejemplo, del éter etílico, que es una molécula no polar. A ver. ¿Podría ser? No, hay otra razón más importante ahí. Que ustedes seguro lo revisaron por ahí fíjense, uno de los temas, o no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero en bioquímica revisan con un detalle importante la estructura del agua. Y le ponen ahí estructura del hielo, 1, 2, a ver, en el agua, ¿qué se puede desarrollar? Que, por ejemplo, en el éter no, ni en la acetona, y en el etanol, esas estructuras son muy escasas. Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y sí, esos puentes de hidrógeno se desarrollan por la estructura química del agua. Ajá. Acuérdense que el agua tiene esta fórmula y esa fórmula representa algo parecido a esto, ¿no? Y este es muy electronegativo y estos son muy electropositivos. Y entonces al haber muchas moléculas de agua ahí, se forman los puentes de hidrógeno. Y como dicen por ahí, la unión hace la fuerza, ¿no? Esos puentes de hidrógeno no tienen una magnitud muy alta comparada con un enlace, ¿no? Enlaces, por ejemplo, los enlaces que se forman entre el hidrógeno y el oxígeno. Pero esos puentes de hidrógeno, al ser varios, los que rodean a una molécula, hacen que su temperatura de ebullición sea más alta. Se necesita más calor para que esos puentes de hidrógeno se disuelvan, se deshagan y el agua pase del estado líquido al estado gaseoso. En el caso del etanol, pues hay una menor cantidad de puentes de hidrógeno que se desarrollan. Ajá. En el caso del agua, son 4 puentes de hidrógeno los que se pueden desarrollar o formar. En el caso del etanol son menos. En este caso, pues no se forman puentes de hidrógeno y acá tampoco. Las interacciones moleculares en este caso son muy débiles. Las interacciones que se desarrollan entre las moléculas de éter etílico son muy débiles. Por lo tanto, su temperatura de ebullición es baja, es más baja comparada con la temperatura de ebullición de esta y con este y con este. Ajá. Entonces, eso es lo que hace que las pendientes cambien. La naturaleza de cada una
de las sustancias. La naturaleza química es la que genera qué tipo de interacciones moleculares se van a desarrollar en cada sustancia. Por lo que la temperatura de ebullición del agua es la más alta. ¿Queda entendido esto? ¿Sí? Bueno, entonces, ya explicamos, fíjense, ya explicamos y ya comentamos que la relación entre la presión de vapor y la temperatura para diferentes sustancias tiene un comportamiento equivalente. Tiene un comportamiento exponencial. Pero que esas pendientes tienen valores diferentes debido a las interacciones moleculares que se desarrollan en cada sustancia. En el caso del agua, las interacciones moleculares que se presentan son esos puentes de hidrógeno, que no tienen un valor así muy alto. La energía que se debe aplicar para romper esos puentes de hidrógeno no es tan alto, pero como son muchos, se necesita una gran cantidad de energía en forma de calor y eso se refleja en su temperatura de ebullición. ¿Me expliqué? Son preguntas de examen. Sí. Bueno, entonces fíjense, vamos a ver qué más tenemos aquí. A ver, ahí está una gráfica. Vean la gráfica, obsérvenla. Esa gráfica, ¿para quién es? ¿Es la relación de quién contra quién para quién? La presión y temperatura para el agua. Para el agua. A ver, denme conclusiones de esa gráfica. ¿Qué podemos observar en ella? Vamos a ubicar este punto de aquí. Este de aquí, que corresponde a esta temperatura y corresponde a esta presión. A ver, muchachos. Ahí dice que es montaña de 3,000 metros de altura. ¿Cómo describirían lo que sucede? ¿Cuál sería el sistema de estudio? ¿En dónde estaría ubicado? Para ese punto que marque. Aquí. A ver. Bueno, pues es que se puede observar en esa gráfica que estabas diciendo de la montaña de 300 metros, ¿verdad? De 3 kilómetros. 3,000 metros. 3,000 metros. Vale. Pues hay que como que se puede observar como que a mayor altura el punto de ebullición del agua disminuye porque ahí arriba hay como que hay distinta presión, porque a menor presión como que ¿cómo se llama? El punto de ebullición del agua ya disminuye. Porque hasta se ha oído que hasta se puede cocer según un huevo, lo pones a una mayor altura y como que a 50 grados ya ebulle el agua y no se cose completamente. Porque fíjense, vamos a pensar, aquí les voy a poner un esquema muy, muy sencillo, que estamos aquí a nivel del mar. Aquí está la playa, ¿no? Y acá hay una montaña. ¿Dónde es más alta la presión del aire? ¿A nivel del mar? ¿O acá arriba de la montaña? ¿O la presión atmosférica? ¿En dónde? A nivel del mar. A nivel del mar. A nivel del mar. Porque a nivel del mar hay mucho aire, mucho aire. Vamos, estoy representando, esto es una masa de aire que está ejerciendo una presión sobre las personas, sobre los objetos que están a nivel del mar. Y acá en la montaña, la cantidad de aire es menor. Por lo tanto, en la montaña hierve a una temperatura más baja, que llega a un equilibrio
heterogéneo, a una temperatura más baja, porque hay menos aire que vencer, que las moléculas tienen que vencer para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Bueno, ahí ya está la explicación de por qué en una montaña de 3,000 metros de altura el agua hierve a una temperatura más baja. Aquí, donde está a una atmósfera, que sería a nivel del mar, aquí, pues la presión de vapor es más alta. Y acá, compañeros, acá en este punto, a ver, ¿quién nos comenta qué puede estar sucediendo ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se refleja en este punto? A ver, Citlalxóchitl, buenas tardes, o días todavía. Buenos días, profesora. Bueno, ahí hace el ejemplo de una olla de presión que muestra que es a 2 atmósferas, entonces hay mayor cantidad de presión de vapor y por consecuente, pues mayor temperatura. Fíjense, las ollas de presión tienen una tapa, bueno, están construidas de materiales más o menos resistentes, las tapas tienen sello, tienen una válvula de escape, tienen un piloto. Esa estructura permite que en el interior de la olla, como no sale el vapor completamente, sí sale, porque si no saliera explotaría la olla, pero sale de una manera regulada. Y eso origina que en el interior de la olla, aquí voy a poner una olla y nadie va a cuestionar que este dibujo es una olla de vapor, de olla de presión. Aquí está el piloto, por aquí tiene una válvula de escape, la tapadera tiene aquí empaques para que el vapor no escape completamente, sino tenga una forma de escape regulada, y aquí se va a empezar a generar vapor que va a hacer que la presión aquí en el interior sea mayor, más alta. Y entonces haya necesidad de que la temperatura de ebullición del agua que está aquí adentro aumente. Vean, por ejemplo, hasta 120 grados centígrados. Y la presión en el interior pues va a ser más alta. Y eso es lo que permite que el cocimiento de los alimentos sea más rápido o más alto. También eso es algo similar a lo que nos platicaron por ahí en un equipo sobre esta esterilización, ¿no? Con autoclave. La presión en el interior es mucho mayor, eso hace que la temperatura de ebullición sea más alta y la presión de vapor sea mayor. Y eso también contribuye en la destrucción de los microorganismos. ¿Se fijan? Entonces, este concepto de presión de vapor se utiliza para ciertas técnicas. ¿Me explico? Muy bien. Sí. Queda entonces entendido la gráfica que les estoy mostrando, cuál es el propósito, ¿no? De lo que estamos platicando. ¿Cómo puede hacer que la temperatura de ebullición sea menor o mayor a cuando el sistema está a una atmósfera de presión? ¿Y qué se puede conseguir? Fíjense, esto que estamos platicando es base para una técnica o para, bueno, ya les decía, el autoclave, pero también es base para la técnica de destilación. Para la técnica de destilación, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, fíjense bien. Esas gráficas donde se tiene un comportamiento exponencial, como el que estamos revisando, presión contra temperatura, pues nos sirven para ver
qué relación hay, ¿no?, entre la presión y la temperatura. Pero si yo quiero calcular algún parámetro relacionado con esas variaciones de presión y temperatura, como el calor que se absorbe o se desprende para que haya un cambio de fase, tenemos que este comportamiento exponencial lo tenemos que transformar a un comportamiento lineal. Y entonces ahí viene una deducción termodinámica, que es la deducción de la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Por qué digo que es una deducción termodinámica? Porque empleamos como base parámetros termodinámicos. Y les pregunto, de las funciones de estado que hemos estado revisando, que se han obtenido, que se han ido analizando, ¿cuál sería la función de estado de la que vamos a partir? Fíjense, ahora vamos a estudiar el trabajo que hace el sistema para pasar del estado líquido al estado gaseoso en una condición de presión atmosférica constante. ¿Cuál sería la función termodinámica que se elegiría? La entalpía. La entalpía. Fíjate, la entalpía es una energía en condición de presión constante. Ajá. Pero escuchen lo que dije. ¿Cuál es la ecuación, la función de estado que nos permitiría saber el trabajo que realiza el líquido para pasar del estado líquido al estado gaseoso, o el gas para pasar del estado gaseoso al estado líquido? ¿Cuál de esa función sería? Dice el compañero que la entalpía. La entalpía es una función de estado que relaciona trabajo. A ver. ¿Sería delta G? La energía libre de Gibbs. Ajá. La energía libre de Gibbs, que es la que nos relaciona o nos permite saber el trabajo que se efectúa en un proceso a presión constante. Y de ahí vamos a partir para encontrar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ajá. ¿Y cuál es la idea? La idea es esta, miren, pasar de un comportamiento exponencial, como es esto, que ya revisamos, a pasar a un comportamiento lineal que nos permite determinar valores de ciertas constantes, que ahorita vamos a ver cuáles. ¿Queda claro lo que vamos a hacer ahorita? No se vayan a dormir, muchachos. Fíjense que ya califiqué los exámenes y volvemos a lo mismo. Si yo les hago una pregunta de concepto, ¿quién sabe qué hacen? Van y buscan en internet. Luego en internet hay conocimientos o una variedad de información que ese es el punto, que luego no sabemos distinguir cuál es la que sí corresponde y la que no. Y, que me está preguntando tal cosa y como llevo prisa para contestar lo demás, pues ahí me aviento lo que sea. No hagan eso, muchachos. Entonces, deducción de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Es una deducción termodinámica. Y vamos a partir de G porque mi fenómeno o el fenómeno que estamos estudiando es a presión constante y queremos saber a qué es igual el trabajo que realiza el líquido para pasar al estado gaseoso y el gas para pasar al estado líquido. Eso es lo que vamos a buscar. Y vamos a buscar linearizar este comportamiento exponencial. Eso es lo que vamos a buscar con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Por lo que vamos a partir, fíjense, de la definición base de lo que es la energía libre de Gibbs. ¿Qué cosa es la energía libre de Gibbs?
Noé, buenos días, Noé. Buenos días, maestra. ¿Qué cosa es la energía libre de Gibbs? La definición base, compañero. G es igual a ¿qué? La energía libre de Gibbs, si no mal me acuerdo, creo que era cuando teníamos, ¿cómo se llama? Es la que medíamos, ¿cómo se llama? La temperatura, creo que bajo a presión, constante. A ver, Noé, ¿a qué es igual G? G es igual a ¿qué? La pregunta es para todos, ¿eh? No es solo H para menos TS. H menos TS. Es un balance entálpico entrópico. Ok. Entonces, fíjense, pues vamos a desmenuzar esa expresión porque ya sabemos, la podemos desarrollar y la vamos a aplicar a un equilibrio, lo voy a poner aquí, equilibrio gas líquido. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, fíjense, DG es igual a DH menos DTS. Pero ya sabemos que DG es igual, DH a qué es igual por definición. Alessandra, buenas tardes o días. ¿No está la compañera Alessandra? Sí, espera, es que se trabó el mouse de mi computadora, pero aquí estoy. Pero sí te oigo y ya. Sí se notó la diferencia, ¿eh? Sí, se notó y eso me da mucho gusto. A ver, Alessandra, no sé qué pasó ahí, pero me dio mucho gusto. A ver, ¿a qué es igual de H? Voy, espere. Era de la derivada, ¿no? Sí, es igual a qué. ¿A D qué? La pregunta es para todos, ¿eh? DG es igual a qué. DH. Espere. A DE más D PB. Muy bien. Menos D TS. Y ahí vamos derivando completito todo. DG entonces es igual DE por primera ley, ¿a qué es igual? Nancy, buenas tardes, Nancy. Yo ya quiero que sean tardes y todavía no son tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, DE es primera ley de la termodinámica. ¿A qué es igual la primera ley? DE es igual a qué. Oye, espere. No me acuerdo. ¿Sería DQ? A DQ menos PDB. Ajá. Y desarrollamos todo esto que está aquí. Sí están viendo el cursor, ¿verdad? Que estoy moviéndolo. Sí. Entonces sería más PDB más BDP menos qué. ¿Menos qué? ¿Qué sigue ahí? TDS. TDS menos SDT. Ajá. Y entonces, fíjense, de ahí vamos a eliminar lo que se pueda eliminar. Que podemos eliminar esto con ¿cuál? Con la que está en negrita, ¿verdad? Ajá. Y esta de Q, ¿con quién la eliminamos? Con esta. ¿Sale? Y entonces, fíjense, tendríamos que DG es igual a BDP menos SDT. Y vean cómo vamos construyendo algo interesante. Andamos buscando qué relación. Voy a poner aquí la grafiquita para no mover la pantalla. ¿Qué relación andamos buscando? La variación de qué? La variación de la presión con respecto a la variación de la temperatura. Y vean, aquí está implícito eso. La variación de la presión con respecto a la variación de la temperatura. ¿Para un equilibrio de qué tipo?
para un equilibrio de este tipo. Es decir, vamos a buscar la relación dG del gas en el equilibrio es igual a dG del líquido. Es decir, en el equilibrio, el trabajo que hace el gas para pasar al estado líquido es equivalente al trabajo que hace el líquido para pasar al estado gaseoso. Entonces, esto que acabo de escribir, lo vamos a expresar para este equilibrio, ¿Cómo lo vamos a expresar? Pues fíjense, vamos a tener volumen del gas por la variación de la presión menos la entropía del gas por la variación de la temperatura es igual a volumen del líquido por dP menos S del líquido por dT. Tomando como base esto. Y vamos a hacer un reordenamiento. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es encontrar la relación que hay de esto con respecto a esto. Esa es la ecuación a la que queremos llegar y es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, fíjense. Vamos a continuar. Vamos a reordenar esa expresión y vamos a poner lo siguiente. Volumen del gas por dP menos el volumen del líquido por dP es igual a la entropía del gas por dT menos la entropía del líquido por dT. De aquí, ¿qué podemos hacer para simplificar esto y esto? ¿Qué podemos hacer, muchachos? A ver. Marco, buenos días, Marco. ¿No anda por ahí el Marco? A ver, Francisco, ¿qué podemos hacer aquí? Al tener el mismo dP se puede sacar y tenemos dP por factorizar. Factorizar. dP. Ajá, entonces fíjense, el volumen del gas menos el volumen del líquido por dP va a ser igual a ¿qué? ¿A qué será igual? Saraí, buenos días. Buenos días, maestra. Sería CG menos CL multiplicado por DT. SG menos SL multiplicado por DT. Ajá. Y entonces, fíjense, andábamos buscándole relación presión-temperatura. Por lo tanto, podemos establecer que dP en DT es igual a delta S entre delta B. Y les pregunto, ¿cómo se calcula el delta S en un cambio de fase? En un cambio de fase, porque eso es lo que estamos analizando, ¿no? Un cambio de fase de gas a líquido o de líquido a gas. ¿Cómo se calcula el delta S en un cambio de fase? Sería el delta H del cambio de fase entre la temperatura. Ajá, entre la temperatura. Aquí esta línea que estoy poniendo aquí está indicando que es por mol de sustancia. En este caso, ese cambio de fase, ¿cómo se llama? De líquido a gas. ¿Delta H de qué sería? Vaporización. De vaporización. En este caso sería delta H de vaporización. Bueno, ahí está esa consideración. Y vamos a hacer otra consideración. Fíjense, el delta B está implicando un volumen del gas menos el volumen del líquido.
Y resulta que cuando el líquido pasa al estado gaseoso, el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido, ¿sí? El volumen aumenta mucho comparado con el volumen del líquido. Por lo tanto, fíjense, podemos establecer que el delta B es aproximadamente igual al volumen del gas y que ese gas tiene un comportamiento ideal. Por lo tanto, ¿qué ecuación vamos a utilizar para seguir avanzando en esa deducción termodinámica? ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Si el gas se está comportando como un gas ideal. La de Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Bueno, PV es igual a NRT. ¿No? Ay, muchachos. En PV es igual a NRT, pero N es igual a un mol. Ajá. Por lo que les comenté aquí, estamos considerando por mol de sustancia. Entonces, eso lo vamos a sustituir aquí, miren. Ajá. Y esto que está aquí también lo vamos a sustituir, por lo tanto vamos a tener dP en dt es igual al delta H, en este caso, de vaporización, ¿entre qué? ¿Qué me falta poner? ¿Qué me falta poner ahí, Mercury? Buenos días. Buenos días. Para completar esta partecita, ¿qué me falta poner aquí? Estoy tomando esta expresión, miren, esta. Y estoy sustituyendo lo que haya que sustituir. El delta S en un cambio de fase es igual a esto, ¿sí ven el cursor? Es igual a esto. ¿Qué me falta poner aquí entonces? ¿Temperatura? La temperatura, no se me distraigan, ¿eh? Temperatura. Y el delta B, fíjense, el delta B, por lo que estamos considerando aquí, es igual a esto. Entonces, vamos a hacerlo despacio. Volumen del gas. Pero ya platicamos que podemos aplicar esta ecuación y entonces tendríamos que el volumen es igual a ¿qué? A RT entre la presión. Y eso que acabo de escribir ahorita, lo vamos a sustituir. Esto que acabo de escribir, lo vamos a sustituir aquí. De forma tal que me van a ir diciendo qué voy a poner. A ver, Tenoch. Buenos días, Tenoch. Casi tardes. Voy a tener dP. ¿Sí estás ahí, Tenoch? Sí, estoy aquí. Ajá. dP en dt es igual a ¿qué, Tenoch? Sería delta H de vaporización. Muy bien. Delta H de vaporización. Delta H de vaporización. ¿Entre qué? Entre T Ajá. por RT sobre P. Por RT sobre P. ¿Sale? Y entonces, fíjense, esto yo lo puedo reordenar. Esto que acabo de escribir, lo vamos a reordenar. Lo vamos a reordenar de esta forma, miren. dP en dt es igual al delta H de vaporización entre T cuadrada, porque es la temperatura de ebullición, y esta T que está aquí y esta T son equivalentes, son las mismas. Ajá. Por R. Y la P que me falta, esta P, la vamos a pasar para acá arriba, es al hacer la operación algebraica, la P me queda aquí arriba.
Y estamos a un paso de llegar a la expresión que andamos buscando. A ver, vamos a ver si andamos en el mismo sentido. Marta, buenos días, Marta Cassandra. Buenos días, profesora. A ver, hermosa, ¿qué es lo que estamos haciendo con todo esto que ya tengo ahí en el pizarroncito? ¿Para qué estamos haciendo esto? Para llegar a la definición, bueno, la deducción de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Así es. Para eso lo estamos haciendo. Para eso estamos haciendo todo este trabajo. No nos vamos a perder en el camino, ¿eh? Muy bien, entonces fíjense, vamos, esta expresión que acabo de escribir y que ustedes deben tener en su cuaderno, la vamos a reordenar para poder integrarla. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver si me deja. Vamos a hacer lo siguiente. Esta ecuación la vamos a reordenar de la forma de esta manera, miren. dp, para poder integrar la presión que tengo aquí, si ven el cursor, ¿verdad? La pasé para acá. Y esta dt la voy a pasar al otro lado. dt, bueno, vamos a darle un espacio aquí. dt entre t cuadrada, esta t cuadrada, y aquí vamos a poner delta H de vaporización entre R. Esa ecuación o esa expresión la podemos integrar de dos formas. La podemos integrar, fíjense, entre límites aquí. ¿Por qué saco de la integral a esta parte de la expresión? ¿Por qué la saco de la integral? Porque nosotros queremos el balance, bueno, en presión y temperatura, y como que delta H sobre la constante de los gases es la constante. Fíjense que la sacamos de la integral porque este parámetro y este otro parámetro son constantes. Entonces, la sacamos de la integral sin ningún problema. Y les decía yo, vamos a integrar entre límites, es decir, yo voy a poner uno aquí y nos vamos a ir de 1 a 2 y de 1 a 2 acá. Y la integral de eso, a ver, niños, ¿quién me dice a qué es igual la integral de esto? Sería presión 2 menos presión 1. Es ¿Será? igual a... A ver. No es. Fíjate, aquí hay, fíjense, eso que dijo el compañero es esto. Si yo tuviera esta integral, sería presión 2 menos presión 1, pero no tengo eso. Tengo dp en p. Lo voy a borrar. A ver. Pues sería el logaritmo natural. Logaritmo natural. Así es. Logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1 es igual a ¿qué? A delta H de vaporización sobre R por logaritmo natural del... ¿A poco? Fíjense, ahora aquí tenemos un cuadrado que no hay acá. Esas integrales ya las hemos trabajado para encontrar otras ecuaciones. Fíjense, la integral de esto es 1 entre T1 menos 1 entre T2. Ese es el resultado de esta integral. Entonces, esta expresión que escribí ahorita es la expresión de la ecuación
de Clausius-Clapeyron entre límites. Otra manera de escribirla puede ser esta otra que me van a decir ustedes ahorita. A ver, esta es otra forma de escribirla, fíjense. Logaritmo natural de presión 2, ¿qué más le pongo? ¿Qué más le puedo poner si trabajo cocientes logaritmos? Regla de logaritmos. Menos logaritmo natural de presión 1 es igual al delta H de vaporización entre R, 1 entre T1 menos 1 entre T2. Esa es otra forma de expresar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pregunto, ¿qué utilidad tiene esa ecuación? Cualquiera de las dos expresiones. A ver, díganme, ¿para qué se puede usar esa expresión? Le vamos a preguntar a Aishané. ¿Andas por ahí, compañera? Sí, maestra. A ver, hermosa. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es, no se me distraigan, ¿eh? ¿Para qué se puede usar esa ecuación que está escrita en negro o en rojo? ¿Para qué la podemos usar? Para calcular las temperaturas. Ajá, para calcular las temperaturas. ¿Para qué otra cosa podemos usar esa expresión? A ver, Ernesto levantó la mano hace ratito y ya bajó la mano. A ver, Ernesto. ¿Podría ser como para poder conocer el valor de la presión a una distinta temperatura? Así es. También se puede utilizar para conocer la presión. Por ejemplo, si yo tengo lo que habíamos comentado, agua aquí en la Ciudad de México y quiero saber a qué temperatura hierve el agua si me voy al volcán al Popocatépetl. Tendría yo que saber la presión que hay allá en el volcán arriba. Aquí en la Ciudad de México, pues la presión es más o menos de 581 milímetros de mercurio, y el agua aquí en la Ciudad de México hierve a 92 grados, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo conozco la presión que hay allá en el volcán Popocatépetl, podría calcular la temperatura a la que hierve el agua allá. Esa es otra forma de usar esta expresión. Puedo conocer presiones, temperaturas. ¿Qué otro parámetro puedo calcular a través de esta expresión? Le vamos a preguntar a Jason. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes, profesora. ¿Qué otra cosa podríamos calcular con esa ecuación, Jason? Aparte de la presión y la temperatura. Pues el delta H de vaporización, ¿no? El delta H de vaporización. También se puede determinar. Ajá. Bueno, esta es una expresión de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es una forma. Pero hay otra, muchachos, fíjense. Hay otra que la vamos a escribir por acá. La voy a escribir con otro color. Ajá. Si yo integro sin límites, es decir, si yo le quito esto aquí, esto acá, esto aquí y esto acá, la ecuación que vamos a tener es esta. Logaritmo natural de la presión es igual a menos el delta H de vaporización entre R, 1 entre T, más una constante de integración.
Esta es otra manera de expresar también la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero es cuando se integra sin límites. Ajá. Fíjense, compañeros. Pregunto. Desde el punto de vista matemático, no físico-químico. Esta es una ecuación ¿de qué tipo de línea? Esta. De una asíntota, de una parábola, de una línea sigmoide. Recta. De una línea recta. ¿Con pendiente qué? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, fíjense, la gráfica es esta, miren. Ustedes me van a decir, a ver, ¿qué le pongo en el eje de las X? ¿Qué le pongo en el eje de las X? Voy a bajarla tantito. 1 sobre T. 1 entre T. 1 entre T. Y en el eje de las Y. Logaritmo natural de P. Ajá, logaritmo natural de la presión. ¿Sale? Y pregunto, la línea entonces que voy a trazar, dicen que es una línea recta. ¿Con pendiente qué? Negativa. Negativa. Ajá. Entonces sería una línea de este tipo. Una línea con pendiente negativa. ¿Para qué me sirve esta ecuación, muchachos? Esta. ¿Para qué creen que sirva esa ecuación? Fíjense. Y la otra pregunta que les planteo es, esta temperatura que está aquí, ¿en qué unidades se maneja? Le vamos a preguntar a Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes. Bueno, vamos a pasar lista. A ver. Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. A ver, hermosa. ¿La temperatura en qué unidades estaría? ¿En Kelvin? En Kelvin. En Kelvin. ¿Por qué está en Kelvin? Pues porque estamos ya involucrando el valor de R. Y R la manejamos en Kelvin. De aquella deducción que hicimos de PV es igual a nRT, esta R considera que esta temperatura está en Kelvin. Bueno, a ver, y la pregunta ahí está, ¿para qué podríamos usar esta ecuación que acabamos de escribir y que corresponde a la gráfica que acabo de poner ahí? ¿Qué pasó? Leticia Torres, buenas tardes, Leticia. Buenas tardes. ¿Para qué me serviría esto que acabo de escribir ahorita? Conociendo la presión, ¿podríamos identificar la temperatura? ¿Será? No. Fíjense, aquí pues tendríamos que conocer esta constante. Fíjense, esta expresión nos sirve para lo siguiente. De aquí, de esta ecuación, esto corresponde a Y, ¿no? Esto. Esto que está aquí es X. Ajá. Esto que está aquí es la ordenada al origen. Lo vamos a poner así, ordenada al origen. Y esto que está aquí, ¿qué cosa es, muchachos? Esto que está aquí.
¿Qué es? En la ecuación de la recta. La pendiente. La pendiente. Pendiente. Por lo que fíjense, si yo conozco la pendiente, fíjense, menos B sería igual a menos el delta H de vaporización entre R. Esto, pues, es una constante. Si yo determino la pendiente de la gráfica por el método que ustedes quieran, ¿no? Por mínimos cuadrados, por regresión lineal, por la definición de pendiente, que es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, podemos conocer el valor de la pendiente. Como esto es negativo y esto también, tendríamos que B es igual al delta H de vaporización entre R. Y entonces el delta H de vaporización sería igual a R por B. Si esto lo determino por los métodos que ya les comenté, por alguno de ellos, y conozco, sé que R es 1.987 calorías sobre mol Kelvin, entonces puedo determinar este valor, el delta H de vaporización, de forma experimental. Porque para llegar a este punto, a todo esto que estoy planteando aquí, tengo que construir esta gráfica. Y puedo determinar este valor de forma experimental. ¿Sí me quedó claro, chicos? Francisco, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Quedó claro, Francisco? Claro. Ajá. Mande. Entonces, con esta gráfica podemos determinar el delta H de vaporización de manera experimental. Experimental. Ajá. Y fíjense que en las prácticas de laboratorio es una de las prácticas que mejor da. Porque, por supuesto, ¿no? El delta H de vaporización del agua ya se conoce. Y está en tablas. Y cuando ustedes hacen el experimento el laboratorio y les piden que calculen el delta H de vaporización, les da un valor muy, muy parecido al de tablas. No es el mismo, porque el delta H de vaporización de tablas es en condiciones de una atmósfera de presión y nosotros no estamos en condiciones de una atmósfera de presión. ¿Me explico? Solo es la ecuación de, bueno, sin límites, ¿verdad? Ajá. Esta que está en azul, ¿está? Es la expresión de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Aquí dice, sin límites. Entre límites, pues ya es la que está escrita en negro o en rojo. Ay. Ajá, la que está escrita en negro o en rojo. ¿Esta o esta? ¿Sí quedó entendible, muchachos? ¿Entendido el asunto? Sí, profesora. Y entonces ahora la pregunta es, ¿para qué tipo de sistemas es aplicable esa ecuación de Clausius-Clapeyron? ¿Para qué tipo de sistemas? ¿Homogéneos o heterogéneos? Juan Pablo. Heterogéneos, porque... Heterogéneos. Sí, desde que empezamos, ¿no? Desde que empezamos con la deducción, planteamos ese asunto, ¿no? Fíjense que ahora el internet no anda muy bien. Ajá. Desde que empezamos con la deducción, planteamos ese asunto. Estamos hablando de un equilibrio líquido-gas. Pero estas consideraciones que estamos haciendo, muchachos, son válidas para otros equilibrios. A ver,
¿Existe solo el equilibrio líquido-gas para un disolvente? Pregunto. ¿Qué otro equilibrio conocen ustedes? A ver, le vamos a preguntar a María Fernanda Santiago. María Fernanda Santiago, ¿qué otro equilibrio conoces? Está el equilibrio líquido-gas. ¿Qué otro equilibrio heterogéneo existe? ¿Sí está María Fernanda Santiago? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. A ver, hermosa, ¿qué otro equilibrio hay? ¿El sólido líquido? El sólido líquido. ¿Otro? ¿Líquido líquido? A ver, eso que dijo la compañera está bien para platicar. Fíjense, estamos hablando de un disolvente puro, solito. ¿Puede establecerse ese punto, líquido-líquido? ¿Es un disolvente? No. ¿Qué otro equilibrio nos falta? ¿Gaseoso sólido? Sólido gas. Ajá, falta ese, sólido-gas. Bueno, esa ecuación de Clausius-Clapeyron es aplicable a cualquier tipo de equilibrio o a cualquier equilibrio de este tipo. ¿Sale? Esa ecuación de Clausius-Clapeyron es aplicable a equilibrios heterogéneos. Bueno, vamos a algún comentario, alguna duda. Aquí está la gráfica que ya les comenté. Ajá, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta expresión es para una integración sin límites. Y vámonos con el tema del diagrama de fases del agua. Fíjense. De lo que hemos estado analizando y revisando, de este diagrama, lo que hemos trabajado es esta parte que estoy remarcando con un color azul. Esto. Pero si yo modifico, vamos a pensar que tengo, les decía yo, agua a 30 grados centígrados y empiezo a aumentar la temperatura, entonces se da un equilibrio líquido-gas. Esa línea que está pintada en azul está representando un equilibrio líquido-gas. Para pasar del estado líquido al estado gaseoso, de aquí para acá, el delta H se llama delta HD, ya me dijeron, de vaporización. Y para pasar de aquí para acá, ¿cómo se llamaría ese delta H, muchachos? De condensación. Ese sería un delta H de condensación. ¿Sale? Si se modifican las condiciones en las que se tiene ese mol de agua y me muevo hacia este extremo, hacia acá, entonces aparece otro equilibrio. Y ese otro equilibrio sería este que está aquí. Aquí. Este sería un equilibrio que se correspondería al estado líquido ¿qué? ¿Líquido qué? Sólido. Líquido sólido. Aquí está representando el estado líquido sólido. Y si yo paso del estado líquido
al estado sólido, si yo paso del estado líquido al estado sólido, el delta H del que yo voy a estar hablando será un delta H de qué? ¿Cómo se llamará ese paso del estado líquido al estado sólido? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Sí están ahí todavía, jóvenes? Del estado líquido al estado sólido, ¿cómo se le llama? El paso de líquido a sólido, ¿cómo se le llama? Solidificación. Solidificación. Congelación. Sí, ¿no? Cuando metemos el agua al congelador, pues se congela. Decongelación. Si yo paso del estado sólido al estado líquido, ese delta H, ¿cómo se llama? De fusión. Ajá. Sería un delta H de fusión. Fíjense. Me falta la otra línea, la que está en rojo y que no voy a remarcar, ¿no? Ya vimos dos líneas de ese diagrama. Me falta la que está en rojo y no la voy a marcar. Fíjense, ese equilibrio se da a bajas presiones y a bajas temperaturas, ¿no? A bajas presiones y a temperaturas bajas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues vamos a tener un equilibrio, que es un equilibrio ¿entre qué fases? ¿Entre qué fases? De aquí para acá. Es un equilibrio ¿entre qué fases? ¿Sólido y gaseoso? Sólido, gas. Sólido, gas. Ajá, sólido, gas. Entonces, si yo paso del estado sólido al estado gaseoso o de vapor, el delta H, ¿cómo se llama? De sublimación. De sublimación. Voy a borrar aquí para que no se confunda. De sublimación. Y si paso del estado gaseoso al estado sólido, ¿cómo se le llama a ese delta H? Ahora sí, es un delta H de solidificación. Ajá. Y entonces les voy a hacer una pregunta. La línea azul que remarqué con azul, la línea que remarqué con negro y la línea roja están representando, pregunto, ¿equilibrios homogéneos o heterogéneos? Heterogéneos. Heterogéneos. ¿Sale? Cada punto que forma a cada una de esas líneas, cada punto está representando un equilibrio heterogéneo. Y se puede representar con la ecuación de Clapeyron. Ajá. Fíjense. Aquí hay un punto del cual no hemos hablado, que es aquí donde está la estrellita. A ver, díganme, es ahí, en ese punto, ¿hablamos de un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Vanessa Vargas. ¿Andas por ahí, Vanessa? Sí, aquí ando, profesora. A ver, hermosa. Ahí donde está esa estrella, pregunto, ¿es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? La pregunta es para todos, ¿eh? Heterogéneo. Heterogéneo. Nada más que es particular, porque en ese punto
¿Es un equilibrio entre cuántas fases? 3, sólido, líquido. 3. Ajá. Es un equilibrio entre 3 fases. Líquido, sólido, gas. Y a ese punto se le llama punto triple. ¿Está bien? Es un punto exclusivo para cada disolvente. El agua tiene su valor de punto triple. El etanol tiene su valor de punto triple. A una presión y a una temperatura determinada se tiene ese equilibrio de punto triple. La acetona, el cloroformo, el éter, cada disolvente tiene un valor particular de punto triple. ¿Está bien? Bueno, fíjense, ¿por qué se llama diagrama de fases del agua? Pues porque ese diagrama está representando todas las posibles combinaciones, en este caso, del agua. Este es igual. Cada sustancia tiene su propio diagrama de fases. Ya vamos a ver posteriormente que el CO2 tiene algo, se parece a este diagrama. Hay otro diagrama que es el del azufre que tiene sus particularidades. Cada sustancia tiene su propio diagrama de fases y es exclusivo para esa sustancia. Entonces les decía, se llama diagrama de fases, en este caso del agua, porque representa todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar todo lo que está escrito. Yo les pedí que revisaran eso y que y lo deben tener bonito. Ajá. Y si no lo tienen bonito, pues ya vieron las pautas y buscan un libro y lo ponen bien bonito, de acuerdo a cómo esté en el libro. Fíjense, las líneas rojas están representando equilibrios entre 2 fases. Esta zona que está aquí, vamos, si yo tengo agua a 50 grados centígrados y a una presión bajita, voy a tener agua en el estado de vapor, nada más. Aquí habría un equilibrio, pregunto, ¿homogéneo o heterogéneo? En toda esta zona que estoy remarcando con el cursor. Sería homogéneo. Aquí es un equilibrio de ¿qué tipo me dijeron? Homogéneo. Aquí. Heterogéneo. Heterogéneo. ¿De cuántas fases? 2. 2. En toda esta zona, es decir, si yo tengo agua a una atmósfera de presión y más o menos a 50 grados centígrados, vamos a tener agua en estado líquido. ¿Sí? O sea, vamos a tener un equilibrio homogéneo. Acá tendré un equilibrio, pregunto, ¿homogéneo o heterogéneo? Aquí. Alessandra. Mande. Voy a tener un equilibrio homogéneo o heterogéneo aquí. Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Entre cuántas fases? Entre 2. ¿Qué fase Entre sería? la sólida y la líquida. Entre la sólida y la líquida. En esta zona, fíjense, si yo me muevo en esta zona de presión y temperatura, voy a tener agua sólida nada más. Pero si me muevo en esta zona, en estos puntos, voy a tener agua en un equilibrio entre fase sólida y fase de gas o vapor. Y si yo me ubico en esta condición exclusiva, fíjense, en esta condición exclusiva de presión y temperatura, voy a tener agua en 3 estados de agregación. Líquido, sólido, gas. En este punto. Un equilibrio heterogéneo entre 3 fases.
Esas son las combinaciones que pueden darse, ¿no? Por eso se le llama diagrama de fases del agua. ¿Quedó entendido, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Bueno, fíjense. Vamos a hacer otro pequeño análisis, ya que estamos en esto. Pues ahí está otra vez el diagrama de fases del agua. Y ahora vamos a hacer otro análisis. A ver, compañeros. ¿Qué signo tiene esta pendiente? La de la línea 1. O sea, dP en dt, ¿sí? La variación de la presión con respecto a la variación de la temperatura, ¿qué signo tiene? La pendiente, esta pendiente, ¿es positiva o negativa? A ver, le vamos a preguntar a Francisco. Positiva. Positiva. Tiene un signo positivo. Ajá. Y recuerden, vamos a explicar por qué es positiva. Recuerden, ahorita en la deducción que hicimos, encontramos que dP en dt es igual a delta S entre delta B. Ajá. Y delta B, lo voy a poner aquí. Delta B, en este caso, es el volumen del gas menos el volumen del líquido, de acuerdo al análisis que hicimos. Pregunto, ¿quién es mayor? ¿El volumen del gas o el volumen del líquido? ¿Quién es mayor? A ver, le vamos a preguntar. Del líquido. Le vamos a preguntar a Mercury. Mercury, si tú tienes 1 mililitro de agua líquida y pasa a agua gaseosa, ¿será el mismo volumen? No es el mismo, ¿sí? ¿Quién es más grande? ¿El volumen del gas o el volumen del líquido? ¿Del gas? Del gas, lo dijimos hace rato, que el volumen del gas era mayor que el volumen del líquido. Si le ponemos números, este delta B va a ser positivo. Y ese signo positivo es el que le da el signo a la pendiente. Por eso esta línea tiene una pendiente positiva. La línea 1 entonces tiene una pendiente positiva. Y le voy a poner aquí esta línea 2. ¿Qué signo tiene la pendiente? ¿Si anda Marco ahí o Marco se nos fue de fuga hoy? Dice Marco, me fui de fuga. A ver, Leticia, sí estás por ahí todavía, ¿verdad? Aquí estoy. A ver, compañera, esta línea 2, o sea, esta que viene de aquí a acá, ¿qué signo tiene la pendiente? O sea, la variación de la presión con respecto a la temperatura, dP en dt, ¿qué signo tiene? ¿La línea 2? La línea 2, que va de aquí a aquí. ¿Sería positiva? También es positiva. Y vamos a reforzar lo que les dije en el otro caso. Pues otra vez acordemos o recordemos que dP en dt es igual al delta S
entre el delta B. Ahorita lo pueden revisar o me voy a regresar, fíjense. Lo voy a, para que lo ubiquen de dónde estoy sacando eso. Aquí está. Del análisis que hicimos, encontramos esto en nuestra deducción. La variación de la presión con respecto a la variación de la temperatura, que es la pendiente de la gráfica que estamos analizando, es delta S entre delta B, por todo lo que consideramos aquí, por este equilibrio. Ajá. Entonces, ese equilibrio es gas líquido, pero miren, ya estamos acá en otro equilibrio. En este equilibrio es sólido-gas. Y les dije que la ecuación de Clausius-Clapeyron era aplicable a cualquiera de esos equilibrios que estamos comentando entre dos fases. Entonces, dP en dt es igual a delta S entre delta B. Y este delta B para esta línea 2, le voy a poner aquí línea 2, el delta B es igual al volumen del gas menos el volumen de ¿quién? En la línea 2. A ver. El sólido. Del sólido. Y otra vez, cuando el sólido se transforma en gas, el volumen del gas es mayor que el volumen del sólido. Por lo tanto, el delta B tiene un signo positivo. Y ese signo positivo es el que le da el valor a la pendiente. Ajá. O el signo o la tendencia de esa pendiente. Pero fíjense lo que pasa en la línea 3. Pregunto, la línea 3 es de aquí para acá, que es un equilibrio sólido, líquido. Es equilibrio sólido, líquido. Pregunto, la pendiente dP en dt, Juan Pablo, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Ajá. Negativo. Y vamos a explicar por qué es negativo. Pues otra vez, ya sabemos que dP en dt es igual a delta S entre delta B. Y en este caso, delta B, para el caso de este equilibrio sólido-líquido, delta B está dado por el volumen del líquido menos el volumen del sólido. Y vamos a pensar en algo, muchachos. Si han hecho ese experimento de que en algún momento de su vida han puesto en una botella de agua líquida. Ajá, bueno, en una botella de plástico más bien, le ponen agua líquida y la meten a un congelador. Después de unas 3-4 horas, cuando ya se congeló el agua, ¿qué es lo que se observa en el envase? Pregunto. El volumen aumenta. El volumen aumenta. Pues, o sea, se hace más grande. Se deforma la botella de plástico. Y dice uno, pues es que es una botella. No, si meten una botella de vidrio, se puede romper, porque el volumen del sólido es más grande que el volumen del líquido. Si meten un recipiente de metal, se deforma el recipiente, porque el volumen del agua sólida es más grande que el volumen del agua líquida. Eso es debido a los puentes de hidrógeno. Y ese comportamiento es para el agua
Este es el diagrama de fases del agua, ¿eh? Ese comportamiento es para el agua, nada más. Entonces, fíjense, si el volumen del sólido es más grande que el volumen del líquido, ¿qué signo va a tener? El delta B. Negativo. Negativo. Y ese signo es, o esa razón, es la que hace que la pendiente de ese equilibrio, esto es lo que hace que la pendiente de este equilibrio sea negativa. Y eso es exclusivo para el agua. Ya van a ver ustedes que para otros, que no lo vamos a ver ahorita, ya es mucha información, que para otras sustancias, esta pendiente de la línea 3 no tiene el comportamiento que se da para el caso del agua. ¿Me expliqué, muchachos? Sí. Bueno, entonces fíjense, para la siguiente sesión vamos a, ya se los pedí que lo revisen, pero para que lo vean con más claridad. Vamos a revisar, fíjense, este es el diagrama de fases del CO2. Y observen esa pendiente del equilibrio sólido-líquido. ¿Qué signo tiene aquí la pendiente? Positivo. Positivo. Aquí también. Aquí también. Porque el CO2 se comporta diferente al agua. Este es el diagrama de fases del agua. Este es de aquí. Y vean otro comportamiento que está bien chido. Este es el del azufre. Es otra cosa diferente. Y a mí estas partes como que me gustan porque ahí se refleja que la naturaleza es una diversidad impresionante en cuanto a comportamientos. Y vamos a explicar ese diagrama. Y también, tomen nota, ya se los puse por ahí en el cuestionario, pero luego ni los hacen, o ahí ven la respuesta, la copian, la pegan, ya, chido, ya hice la tarea. Ay, y este otro, déjenme, proceso de liofilización. Este es el diagrama de fases del agua. Ahí se ve el diagrama de fases del agua y es la base para explicar este proceso de liofilización que se utiliza mucho en el área farmacéutica y de los alimentos. ¿Sale? ¿Algún comentario? No, profesora, todo bien. ¿No? A ver, entonces, por favor, muchachos, repasen lo que hemos estado revisando para que la siguiente sesión tengan fresca la información y no se les haga más difícil, ¿no? Agarrar la onda de lo que estamos revisando. ¿Algún comentario? Sí, yo. Sí, bueno, es de la clase, pero es que de las secciones con Nadia y Gabriela, acordamos que si podíamos ir los próximos 2 martes a hacer las prácticas presenciales. Entonces,